Fue la llamada. Una mención casual de un supuesto amigo. ¿Lo oíste? Lena ha vuelto. Llegó de París esta mañana. Lena. Ese nombre era un fantasma que había atormentado mi matrimonio desde sus inicios. La novia universitaria de Alexander. Su blanca luz de luna. La que se escapó. Y ahora había vuelto. Culpé a mi propia distracción. Respiré hondo para tranquilizarme, dejé el cuchillo y fui al baño, sacando el botiquín. Limpié metódicamente la herida, le puse una venda y volví a la cocina. Las verduras para el guiso favorito de Alexander estaban medio picadas. Un testimonio de la celebración que se desmoronaba antes de siquiera empezar. Nuestro tercer aniversario de bodas. Me puse mi mejor bata de seda, encendí las velas perfumadas que le gustaban y enfrié el champán caro. Pero mientras el último destello del atardecer se perdía en la noche índigo, la casa permaneció en silencio. El único sonido era el latido frenético de mi propio corazón. Sabía con una certeza que me hundía, como un peso en el estómago, que no volvería a casa. No esta noche. Así que me lo jugaba. Me lo jugaba a 3 años de duelo compartido, de secretos susurrados en la oscuridad, de una vida construida juntos, ladrillo a ladrillo doloroso. Me lo jugaba a que nuestro aniversario significaría más que su tan esperado reencuentro con un viejo amor. La respuesta, al parecer, fue un rotundo no. Había perdido. Mi apetito desapareció, llevándose consigo mi estado de ánimo. Me moví por la cocina como un autómata, tirando la comida cruda a la basura, lavando los platos impecables que nunca se habían usado y limpiando las encimeras ya limpias. El gran festín que había planeado se redujo a una masa fría y grumosa en una bolsa de basura. Una metáfora apropiada. Me acosté sobre las 11, la bata de seda me resultaba incómoda y ceñida. Me quedé tumbada en la oscuridad, mirando el techo, siguiendo los patrones de luz de los coches que pasaban. Dormir era un país lejano. Debían ser las 2 o 3 de la mañana cuando oí la llave entrar en la cerradura. La puerta se abrió con un clic, y unos pasos pesados e inestables resonaron en el vestíbulo de mármol. Alexander estaba en casa. El aroma a whisky caro y un perfume desconocido y empalagoso lo precedieron hasta el dormitorio. No encendió la luz. Mantuve los ojos cerrados, fingiendo dormir. Oí el roce de la ropa, el tintineo de la hebilla de un cinturón, y luego el colchón se hundió con fuerza mientras él se desplomaba a mi lado. Todavía llevaba puesta la camisa y los pantalones. Se giró y me abrazó por detrás, con su cuerpo cálido y pesado contra mi espalda. Me acarició el cuello con la nariz, su aliento caliente y alcohólico contra mi oído. Cariño, dijo arrastrando las palabras con la voz cargada de alcohol. Te quiero mucho, cariño. Las palabras que jamás me había pronunciado en todos nuestros años juntos, fueron como un golpe físico. No hacía falta ser un genio para adivinar a quién le murmuraba en su estado de embriaguez. El perfume desconocido de su ropa, un aroma floral y penetrante que no se parecía en nada a mi propia vainilla sutil, me inundó la nariz, y tuve que respirar hondo y controlado varias veces para contener las náuseas que me subían a la garganta. No lo aparté. ¿Qué sentido tendría? ¿Confrontar a un borracho por un fantasma? Así que me quedé allí rígida en sus brazos, hasta que su respiración se estabilizó en el profundo e inconsciente ritmo del sueño. Esa noche compartimos la misma cama, pero soñamos sueños diferentes. Soñé que caía. Él seguramente soñó con ella. A la mañana siguiente Alexander actuó como si nada hubiera pasado. Salió del baño, se duchó y se afeitó, oliendo a menta y jabón, con el hedor a whisky y a traición desvanecido. Se acercó a la mesa del desayuno, donde yo estaba sentada tomando un café solo, con el dedo vendado latiendo con un dolor sordo. Se inclinó y me besó la frente con naturalidad, como si hubiera practicado. Buenos días, Isabel. Luego deslizó un pequeño joyero de terciopelo sobre la mesa. Feliz aniversario. Lamento haber llegado tan tarde anoche, pero mi hermosa esposa seguramente es demasiado amable como para reprochármelo, ¿verdad? Su sonrisa era encantadora, cautivadora. Era la sonrisa que me había enamorado de él, la sonrisa que prometía un futuro. Ahora parecía una actuación bien ensayada. Asentí en silencio sin confiar en mi voz. No abrí la caja.
Se sentó y empezó a comer las tostadas y los huevos que había preparado, revisando su teléfono con una mano. Parecía no notar mi silencio, mi comida intacta, la venda en mi dedo. Quizás ni siquiera se dio cuenta. Ya me había regalado este mismo collar de perlas meses atrás, el día de San Valentín. Un regalo repetido. La prueba definitiva e innegable de un corazón que se había alejado hacía mucho tiempo, un corazón que ahora estaba firmemente anclado en el pasado con Elena. Una vez que la puerta principal de nuestro ático se cerró tras él, el silencio se sintió ensordecedor. Finalmente abrí el joyero. Las perlas yacían allí, frías e iridiscentes, un monumento a su descuido. Lo cerré de golpe con la mano temblorosa. Decidí lavar la ropa para ocuparme de algo cotidiano. Mientras revisaba los bolsillos de su chaqueta de la noche anterior, mis dedos rozaron un papel arrugado, metido en el fondo del bolsillo interior. Lo saqué. Estaba arrugado como si lo hubieran apretado en un puño, delatando la lucha del remitente. El corazón me latía con fuerza. Si no me hubiera levantado temprano para lavar la ropa, quizá nunca lo habría encontrado. La letra era delicada, femenina. Me arrepiento de todo, Alexander. ¿Podemos empezar de nuevo? El mundo se inclinó sobre su eje. La nota no estaba firmada, pero no hacía falta. Era ella, Elena. Y él la había guardado. Había llevado su súplica, su desesperación, cerca de su corazón todo el día. Los días siguientes fueron una clase magistral de agonía silenciosa. Alexander, fiel a su naturaleza de resolver problemas a base de dinero y poder, consiguió que Elena trabajara como su secretaria ejecutiva. La llevaba a eventos sociales, como una sombra silenciosa y hermosa a su lado. La protegía de clientes demasiado entusiastas, la ayudaba a encontrar un nuevo apartamento e incluso un blog de sociedad, lo fotografió ayudándola a decorarlo. Era como si se hubiera olvidado del hogar que compartíamos, de la esposa que esperaba entre bastidores. Pero entonces, una semana después del aniversario, regresó corriendo a buscarme. Tenía el rostro pálido, la mirada desorbitada por un pánico que no había visto en años. El reloj de la pared marcaba el tiempo, cada segundo era un duro golpe para mi compostura. Alexander, con una expresión atormentada que no pude descifrar, hizo lo impensable. Se arrodilló ante mí allí mismo, sobre la alfombra de la sala. Por favor, Isabel, suplicó con la voz entrecortada. Tienes que ayudarla. Te lo prometo. Solo serán 3 días. Volveré por ti en 3 días. Cortaré toda relación con ella. De ahí en adelante solo seremos nosotros. Lo miré fijamente, mi mente se negaba a procesar las palabras. Elena, no está bien de salud, continuó con ojos suplicantes. Ha estado sufriendo estos últimos 2 años. No tiene a nadie más. Si no la ayudo, ese lugar la destruirá. Pero tu apellido, es poderoso. Con el apellido Loran apoyándote, nadie se atreverá a tocarte. Estarás a salvo. Se aferró al dobladillo de mis pantalones, con los nudillos blancos y los ojos inyectados en sangre. Un zumbido agudo llenó mis oídos, ahogando el resto de sus súplicas. Me pedía a mí Isabel Loran, una mujer que había sido protegida y preparada para una vida de galas benéficas y reuniones de junta directiva, que fuera a un antro de víboras, un club nocturno conocido como el Oasis, para ser rehén durante 3 días para pedir un rescate por su querida Elena, quien había sido detenida allí tras enfadar al dueño. Así de profundo era su amor por ella. Y la profundidad de su indiferencia hacia mí. El aire se volvió tan denso que sentí que me estrangulaban. Justo cuando la presión en mi pecho se volvió insoportable, oí mi propia voz, distante y aturdida, resonando en el silencio. De acuerdo. Fue menos una palabra de consentimiento que un sonido de rendición, la liberación final de un aliento que sentía haber contenido durante 3 años. Como si esperara esa señal exacta, Alexander se puso de pie de un salto, su desesperación se transformó al instante en una energía frenética. Me agarró del brazo y me sacó del apartamento, sin apenas tiempo a ponerme los zapatos. Nos llevó al oeste de la ciudad, al 3er piso del Oasis, mientras hacía promesas que yo ignoraba. Isabel, te quiero. Juro que la dejaré sin nada después de esto. Solo 3 días. ¡Qué risa! En los más de 20 años que conocía a Alexander,
La primera vez que lo oí decir te amo fue en el momento en que me empujaba al infierno para devolverme su blanca luz de luna. La habitación a la que entramos estaba llena de humo de cigarro, asfixiante y opresiva. Un guardaespaldas detrás de mí me empujó con fuerza hacia adelante. Mientras me tambaleaba, una figura me rozó el hombro. Era Elena. Se arrojó a los brazos de Alexander, sollozando. Alexander, por fin llegaste. Lo sabía. Sabía que vendrías a salvarme. Admítelo. No puedes olvidarme. Todavía me amas. Sus palabras vacilaron mientras Alexander la abrazaba. No miré atrás. Caminé hacia la oscuridad que se extendía frente a mí, donde no se veían siluetas. Pero no pude evitarlo. Giré la cabeza para echar un último vistazo. Y los vi. Alexander y Elena, enfrascados en un beso desesperado y prolongado. Quizás el estrés de los últimos días la había superado. Elena, con dificultad para respirar, se desplomó débilmente en los brazos de Alexander. La atrapó levantándola como si fuera una novia, y sin mirar atrás a la esposa que acababa de intercambiar, salió de la habitación. Justo antes de que se cerrara la puerta, creí oírlo susurrar, «Lo siento». La puerta se cerró con un clic, sumirándome en una oscuridad casi total. Estaba solo. O eso creía. Observé con calma la gran silueta de un hombre apoyado en una mesa de billar en el centro de la sala. «Llama a tu jefe, Cal», dije con una voz sorprendentemente firme. «Pregúntale qué quiere de verdad». Pero antes de que el hombre pudiera moverse, una mano fuerte me agarró por la cintura desde atrás. El intenso aroma a tabaco y sándalo me inundó la nariz, un marcado contraste con el humo rancio de la habitación. Una voz familiar rozó mi oído, baja e íntima. «Por supuesto, Isabel», dijo la voz. «Lo que quiero eres tú». La voz me conmocionó, una sacudida que era en parte miedo, en parte algo completamente distinto, un reconocimiento olvidado hace mucho tiempo. La mano en mi cintura era firme, posesiva, pero no cruel. Me sostuvo en un mundo que acababa de ser arrancado de mis pies. Me giró suave pero con fuerza para encararlo. La tenue luz ambiental de una única lámpara del techo iluminó sus rasgos, revelando un rostro que no había visto en años, pero que jamás podría olvidar del todo. Kallen Calvance. En la universidad, Kallen me había perseguido. Era un hecho que casi nadie conocía, un secreto enterrado bajo el peso de mi intensa relación con Alexander. Si Alexander lo hubiera sabido, probablemente no habría sido tan imprudente como para traerme aquí. Kallen Vance no seguía las reglas que rigen el resto de nuestro mundo refinado y privilegiado. Habíamos ido a universidades diferentes. Fue durante esos años que Alexander conoció a Elena y yo, por pura casualidad, conocí a Kallen. Nunca lo entendí del todo. Era una fuerza de la naturaleza eficiente e implacable, con una perspicacia empresarial que le era propia. Incluso mientras los demás nos esforzábamos por superar las clases, él ya dirigía partes de la vasta corporación familiar. En pocos años, el valor de Vance Holding se disparó bajo su influencia. Mientras Alexander y yo aún lidiábamos con pequeñas filiales bajo la atenta mirada de nuestros padres, Kallen ya había asumido el cargo de director general, reemplazando sin problemas a su padre. Ahora Alexander, enredado en su lío emocional con Elena, había dejado que la empresa que su padre le confió registrara pérdidas durante varios trimestres. Fui yo quien discretamente intervino, usando mi propio conocimiento y el poder del apellido Loran, para ayudar a sanear esas empresas. Posteriormente se convirtieron en parte de nuestro patrimonio conyugal, un hecho que Alexander parecía haber olvidado. Pero durante la universidad, mis interacciones con Kallen habían sido breves, intensas y confusas. Solo lo había visto un par de veces. Solo coincidimos durante las competiciones empresariales interuniversitarias y los eventos del campus. Lo veía fugazmente entre la multitud, alto, imponente, siempre rodeado de gente, pero de alguna manera siempre solo, y eso era todo. Ni siquiera me dirigía la palabra. Así que el día que me acorraló en una escalera desierta, con un cigarrillo colgando de sus dedos, y me confesó sus sentimientos, mi primera reacción no fue de halagos ni de miedo, sino de estupefacción y confusión. Isabel Loran, había dicho, su voz era un murmullo sordo en el silencio del hormigón. Creo que eres la persona más fascinante que he visto. Abracé mis libros de texto contra el pecho, un escudo frágil.
No me conoces, Kallen. Sé lo suficiente. Sé que eres más inteligente de lo que aparentas. Sé que estás perdiendo el tiempo con un chico que no te ve. Se acercó un paso más, el aroma de su tabaco era extraño e intrigante. Dame una oportunidad. Déjame invitarte a cenar. No, dije la palabra firme y definitiva. Estoy con Alexander. Pero Kallen Vance no pensaba como yo. El rechazo solo parecía alimentar su determinación. La biblioteca, los dormitorios, la cafetería, las grandes salas de conferencias. Siempre se las arreglaba para aparecer con alguna excusa. Nunca fue lo suficientemente obvio como para que otros lo notaran, pero nunca lo suficientemente sutil como para que yo lo olvidara. Era una sombra persistente y silenciosa. Una vez, después de una clase de economía particularmente agotadora, me paré en un escalón por encima de él, con los brazos cargados de libros pesados, y finalmente perdí la paciencia. ¿No te he dicho que no me interesa? Había empezado a hablar con frustración. Esa fue la primera vez que vi sonreír a Kallen Vance. No era una sonrisa amplia, solo una ligera curvatura de sus labios, pero transformó todo su rostro. Bañado por el sol dorado de la tarde que se filtraba a través de una ventana polvorienta, su sonrisa denotaba una arrogancia perezosa. «Así que tú puedes decir que no, pero yo no puedo seguir intentándolo», preguntó con los ojos brillantes de diversión. «Eres un poco mandona, ¿verdad, señorita Lauren? Mientras sigas soltera, tengo derecho a intentarlo. ¿Quién sabe? Quizás lo consiga. No te preocupes, no te molestaré». Y para su crédito cumplió su palabra. Aparte de aparecer con frecuencia en mi campo de visión, una presencia constante e inquietante, nunca se pasó de la raya. Era como si simplemente estuviera esperando en silencio el día en que yo pudiera cambiar de opinión. El primer beso de Alexander no había sido mío, y el mío tampoco había sido suyo. Kallen me había besado una vez en un rincón oscuro de un salón de eventos del sindicato de estudiantes. Fue cuando Alexander acababa de romper con Elena. Estaba confundida, destrozada por él y vulnerable. Ese día, Alexander llamó para decirme que vendría a recogerme y Kallen lo oyó. Fue la única vez que lo vi perder la compostura. Me arrinconó con su cuerpo convertido en un muro de tensión. «No te merece», gruñó con voz baja y feroz. Y luego me besó. No fue un beso tierno ni inquisitivo. Fue un beso intenso, amargo y reclamante, tan fuerte e intenso que cuando Alexander llegó minutos después, tenía los labios hinchados y la cara enrojecida. Tuve que buscar una excusa, echándole la culpa al guiso picante que supuestamente había almorzado. Más tarde, cuando Alexander y yo por fin nos vimos, Kallen desapareció de mi mundo. La última vez que lo vi fue el día antes de mi boda con Alexander. Estaba esperando en la entrada de mi oficina, con una expresión indescifrable. Me había entregado una cajita. Dentro había un delicado collar de cristal exquisitamente elaborado. Un regalo de bodas, había dejado su tono monótono. «Más le vale tratarte bien, Isabel. Si no, te llevaré de vuelta». Entonces se dio la vuelta, se marchó y, según los rumores, hizo las maletas y se fue al extranjero. Nunca regresó. Él lo sabrá. Los recuerdos me cruzaron la mente en un instante mientras permanecía allí, atrapada en su mirada en la sala llena de humo de su club nocturno. Después de 3 años, los rasgos de Kallen se habían vuelto aún más definidos. La intensidad juvenil se había refinado hasta convertirse en una autoridad imponente y serena. Cada movimiento emanaba la serena confianza de quien sabía que siempre tenía la sartén por el mango. El dinero y el poder lo habían refinado por completo. Desde mi mirada, Kallen esbozó una leve sonrisa bajo la luz de fondo. «Isabel. ¿Cuánto tiempo sin verte?» En casa no había estado completamente al tanto. Durante los últimos 3 años, había oído rumores, fragmentos de una historia que parecía un sueño. Decían que había fundado una nueva empresa de capital riesgo en el extranjero, la había expandido a una velocidad vertiginosa y se había expandido agresivamente en el mercado nacional, desplazando a la competencia en el mismo sector con una eficiencia despiadada. Había obtenido los honores más prestigiosos de la notoriamente rigurosa Universidad Steinberg, graduándose anticipadamente con honores. Todos en nuestro círculo lo consideraban una figura en ascenso, un hacedor de reyes, un hombre temido y respetado.
Pero por muchos rumores que hubiera escuchado, ninguno se comparaba con volver a verlo con mis propios ojos. El Kallen que tenía ante mí era de una especie completamente distinta al niño que había conocido. Era un depredador y me acababan de entregar a su guarida. Me vendaron los ojos, suave pero definitiva. El mundo se sumió en una oscuridad absoluta y un pánico leve y primario comenzó a crecer en mi pecho. Kallen, intenté pronunciar su nombre para controlarme, pero el silencio se tragó mi voz. Desde que pronunció esa frase, no había vuelto a decir una palabra. Con la vista y el oído despojados, mis demás sentidos se activaron al máximo. Sentí el aire fresco de un pasillo, luego la suave alfombra bajo mis pies. Me arrebataron las muñecas y el frío beso del metal las envolvió. Esposas. La cadena estaba firmemente sujeta en su mano. Esa aterradora sensación de estar completamente a merced de alguien me dejó sin peso, como si flotara guiado solo por su voluntad. Nos detuvimos. De repente mi espalda baja chocó contra algo sólido e inflexible. El borde de una mesa, pensé. Entonces sentí una oleada de calor cuando me apretó de frente atrapándome. El contraste del frío metal en mis muñecas y el calor de su cuerpo tan cerca me hizo jadear. Y entonces me quitó la venda. La luz me impactó de golpe, llenándome la vista de puntos brillantes. Parpadeé con los ojos llorosos y tras unos segundos por fin me fijé en el rostro que flotaba a centímetros del mío. Sus ojos eran del mismo gris impactante como un mar tempestuoso, pero ahora albergaban una profundidad insondable. Me observó con una intensidad desconcertante como si memorizara cada detalle. Bienvenida a mi casa, Isabelle, dijo con voz grave y retumbante. Sacó una llave del bolsillo y abrió las esposas. La piel debajo se sentía sensible, expuesta. Una vez liberada, miré a mi alrededor, frotándome las muñecas. Estábamos en una habitación espaciosa y minimalista. Solo había un gran sofá de cuero negro y una mesa de billar profesional. Su verde contrastaba con la habitación monocromática. La decoración era austera, directa y brutalmente elegante como el propio hombre. La mesa de billar estaba justo detrás de mí, aquella con la que me había tropezado. Kallen se alejó de mí, con movimientos fluidos y precisos. Tomó un taco de billar de un estante en la esquina, le puso tiza en la punta con unos giros de práctica y se inclinó sobre la mesa, con la mirada fija en el estante triangular de bolas de colores. El sonido era nítido y definitivo. La bola blanca se disparó hacia adelante con precisión, dispersando las bolas perfectamente colocadas con un satisfactorio repiqueteo. Ni una sola falló el tiro. Cada bola se hundió con precisión en las troneras, una demostración de maestría absoluta. Reacomodó la mesa con movimientos eficientes y me ofreció el taco. ¿Quieres intentarlo? Era una pregunta tan extraña y normal en medio de esta pesadilla surrealista. Billar. Un deporte elegante que a menudo se enseñaba en las clases de etiqueta que todos los niños de la alta sociedad teníamos que soportar. Un juego. Seguí su señal, con la mano ligeramente temblorosa. Me alineé y apunté, pero mi mente era un torbellino de traición y miedo. Mis habilidades, que nunca fueron excelentes, claramente no podían compararse con las suyas. Algunas bolas cayeron, pero la mayoría se quedaron tercamente donde estaban. Le devolví el taco con un débil intento de sonrisa. Kallen entrecerró un ojo, apuntó y con un solo golpe potente, metió la última bola restante limpiamente en una tronera de la esquina. ¿Aún te gusta jugar al billar?, pregunté mientras el sonido de la última bola desapareciendo resonaba en la silenciosa habitación. Tan mal como siempre, bromeó con un retazo de su antigua sonrisa en los labios. Me burlé y una chispa de mi antiguo yo se encendió. Bueno, yo no soy como tú. No tomo un taco a menos que no tenga nada más que hacer. Enderecé el taco y tomé el cubo de tiza azul, limpiando la punta y murmurando para mí mismo, deja de poner a prueba mi afición con tu pericia. Recordé entonces que a Kallen siempre le había gustado el billar. Incluso había competido en la universidad, ganando medallas y certificados. Una vez estuvimos en el mismo club de billar del campus, un hecho que había olvidado. De vez en cuando, por alguna razón suya, estaba seguro de que habíamos practicado en mesas contiguas. Nunca habíamos comparado nuestros niveles de habilidad. ¿Alguna vez has analizado por qué siempre fallas?, preguntó con indiferencia, apoyado en la mesa y observándome.
Coloqué la bola blanca hacia una verde rayada y respondí sin pensar. ¿Qué otra razón podría haber? Falta de práctica. De repente estaba allí. Se inclinó envolviéndome con todo su cuerpo por detrás. Una mano sostenía el extremo trasero del taco. La otra, grande y cálida, agarraba la mano que guiaba el taco. Con una presión firme e inquebrantable, desvió mi mirada de la bola verde hacia la bola negra 8 a un lado. Su pecho estaba contra mi espalda, su aliento cálido en mi oído. Tus ojos, dijo, su voz era un murmullo bajo que me recorrió, desconcentrado. Justo cuando su mano se posó sobre la mía, empujó el taco hacia adelante. El taco golpeó limpio, enviando la bola negra y la bola sólida azul adyacente a la red. Se apartó de inmediato poniendo una distancia intencionada entre nosotros. Se sentó en el sofá cercano, sacando un encendedor plateado del bolsillo. Lo abrió y lo cerró, el clic, el clic, el clic, el único sonido en la habitación. Finalmente encendió un cigarrillo, la llama parpadeante iluminó los rasgos de su rostro por un instante antes de exhalar una columna de humo. Isabel, dijo mirándome fijamente a través de la neblina. ¿Quieres apostar? Me quedé mirándolo con el taco pesado en las manos. Apostemos, continuó, a que no aparecerá. Apostemos a que en 3 días Alexander no volverá por ti. Las palabras flotaron en el aire, un desafío y una profecía. Y en lo más profundo y sincero de mi alma, una parte que había intentado silenciar, sabía que tenía razón. Ya había perdido la apuesta antes de que empezara. La apuesta flotaba en el aire entre nosotros, tan tangible como el humo de su cigarrillo. Apostemos a que no aparecerá. Estaba expresando mi miedo más profundo y aterrador, dándole forma y sonido en esta habitación estéril. Quería discutir, defender al hombre al que había llamado mi esposo durante 3 años, aferrarme a los jirones de lealtad que había llevado como un cilicio. Pero el recuerdo de la espalda de Alexander mientras se llevaba a Elena estaba grabado a fuego en mis párpados. El sabor de sus promesas vacías aún era ceniza en mi boca. Así que no dije nada. Simplemente volví a colocar el taco en su soporte, el golpeteo de madera contra madera sonaba anormalmente fuerte. Mi silencio fue mi respuesta. Ya estaba cediendo en la apuesta. Me llevaron a la villa de Kalin, una imponente fortaleza moderna de cristal y acero encaramada en un acantilado con vistas a la ciudad. Aunque técnicamente fui rehén durante 3 días, no me trataron como a un prisionero, sino como a un invitado de gran valor. Kalin nunca restringió mi libertad. Podía recorrer toda la propiedad a voluntad, desde la biblioteca minimalista con sus ventanales hasta la piscina cubierta que parecía fundirse con el horizonte. El personal, un equipo discreto y eficiente, me trató con un respeto inquietante, llamándome siempre señorita Lauren. Me asignaron la segunda habitación de invitados, al final del pasillo, desde el dormitorio principal. Estaba lujosamente decorada en tonos neutros y telas con textura, con un balcón que ofrecía una vista impresionante y vertiginosa del océano. Noté con un aleteo de algo que me negaba a nombrar, que mi balcón conectaba directamente con el suyo. La primera noche me fue imposible dormir. La magnitud desgarradora de la traición de Alexander me daba vueltas en la cabeza. El beso. El susurro de "lo siento", era para ella, no para mí. Alrededor de las 2 de la madrugada, impulsado por una inquietud que se sentía como un cable bajo la piel, abrí la puerta de cristal y salí al aire fresco y salado. Y lo vi. Kalin estaba de pie en su balcón, una silueta oscura contra el cielo estrellado, contemplando la oscuridad azotada por el viento. Todavía llevaba puesto el pantalón de vestir y la camisa blanca, arremangada hasta los codos. Parecía descontrolado. Recordé los rumores de su reciente regreso del extranjero. Probablemente por el jet lag. Unas sombras oscuras se cernían constantemente bajo sus ojos. Testimonio de una inquietud que reflejaba la mía. Me retiré rápidamente con el corazón latiendo con fuerza, sin querer que me vieran. Esto se convirtió en nuestro tácito ritual nocturno. La segunda noche, cuando salí, lo encontré de nuevo. Esta vez se había quedado dormido en la gran mecedora de su balcón, todavía en pijama, con un libro abierto y boca abajo sobre el pecho. Había llegado septiembre y las noches en nuestra ciudad costera empezaban a ser frías. Un viento gélido soplaba desde el mar, atravesando mi fino camisón.
Kalin, con solo su pijama de seda, se resfriaría. El pensamiento era intrusivo, inoportuno. No le debía nada a este hombre. Era mi captor, mi chantajista, el artífice de toda esta humillante situación. Y sin embargo, verlo dormir tan vulnerable, tan distinto del depredador controlado del club nocturno, despertó algo en mí. Una reticente sensación de responsabilidad. Kalin. Llamé suavemente, mi voz apenas un susurro sobre el viento. No hubo respuesta. Kalin. Lo intenté de nuevo más fuerte. No se movió. Quizás dormía demasiado profundamente. Me pareció demasiado trivial, demasiado íntimo para despertar al personal. Respiré hondo y tomé una decisión. Regresé a mi habitación, salí al pasillo y me detuve frente a la puerta del dormitorio principal. Mi mano se cernía sobre la manija. ¿Estaría cerrada? Claro que sí. Giré la manija. Se abrió con un suave clic. El corazón me latía con fuerza. Era mi primera vez en la intimidad de Kalin. A diferencia de mi habitación de invitados, este espacio era un reflejo del hombre en persona. Oscuro, fresco e intensamente masculino. La paleta de colores era un estudio de tonos carbón, pizarra y ébano. La habitación era el doble de grande que la mía, dominada por una gran cama de plataforma con cabecero de cuero negro. A la izquierda de la entrada había un baño abierto con el vapor de una ducha reciente aún en el aire, oliendo a su jabón de sándalo. Mis ojos, contra mi voluntad, se dirigieron al cesto de la ropa sucia. Su ropa del día estaba allí, y en la capa superior vislumbré una tela negra que sin duda, era su ropa interior. Un calor sofocante me subió por el cuello y las mejillas. Aparté la mirada mortificada. No me atreví a observar más la habitación. Rodeando la enorme cama, aparté la cortina negra que bloqueaba la puerta del balcón y salí. Él seguía allí, dormido. De cerca, pude ver las finas líneas de cansancio alrededor de sus ojos. Vestía ropa de estar por casa negra, con los botones superiores desabrochados, dejando al descubierto la firme columna de su cuello y la definida línea de sus clavículas. Un pequeño lunar oscuro asomaba justo debajo de la tela, una diminuta imperfección humana en un hombre que parecía tallado en piedra. Tenía los brazos a los costados, las palmas de las manos apoyadas en los brazos del sillón. Parecía completamente entregado al sueño. Extendí la mano con un ligero temblor, y la acaricié suavemente sobre sus ojos. Kalin despertó. No hubo respuesta. Era alto y corpulento, todo músculos delgados y huesos robustos. Nunca podría moverlo si no despertaba. Derrotado me incliné más cerca, con la intención de sacudirle el brazo con fuerza. Mis dedos apenas rozaron la seda fresca de su manga cuando, de repente, unas garras de hierro me apresaron la muñeca. Mi jadeo fue absorbido por la noche. Los ojos de Kalin se abrieron de golpe. Eran penetrantes y claros, con una sonrisa juguetona tirando de las comisuras de sus labios. No había rastro de alguien que acabara de despertar. Señorita Loran, dijo con voz baja y ronca por el sueño. Irrumpir en la habitación de un hombre en plena noche no es precisamente un acto sexual. Intenté liberarme la muñeca, pero su agarre era demasiado fuerte. No me dolía, pero era absoluto. Derrotado, dejé de luchar. ¿De verdad no pensabas morirte de frío aquí?, espeté con la frustración y la vergüenza en mi interior. Arqueó una ceja con fingida sorpresa. ¡Ay! ¡Qué duro! Déjate de tonterías. Déjame ir. Ya que estás despierta, volveré a dormir. Obedientemente, para mi sorpresa, Kalin me soltó la muñeca. La piel donde me había sujetado estaba marcada, caliente. Me giré para salir del balcón, pero antes de que pudiera dar un solo paso, él se levantó. Con un movimiento repentino y fluido que me dejó sin aliento, me hizo girar y me aplastó contra el frío cristal de la puerta del balcón. La cortina transparente ondeó con el movimiento y luego descendió suavemente, envolviéndonos en un velo vaporoso e íntimo. A la luz de la luna, sus ojos brillaban, penetrantes e implacables. Estaba tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, podía ver las tempestuosas manchas en sus iris grises. Hoy es el tercer día, Isabel, murmuró bajando la voz hasta convertirse en un susurro íntimo. ¿Recuerdas nuestra apuesta?
No apareció. Sus palabras fueron un veredicto final y brutal. Ya me había dado cuenta esa mañana. El sol había salido, había trazado su arco y había comenzado su descenso, y mi teléfono permanecía en silencio. Ni llamadas ni mensajes. No había ningún Alexander frenético derribando la puerta de Kaelin para reclamar a su esposa. Había perdido la apuesta como todas las demás que involucraban a Alexander. ¿Y qué? Bajé la cabeza, evitando su mirada, concentrándome en el cuello abierto de su pijama, en ese lunar que me distraía. Podía ver que seguía intentando escapar, refugiarme tras mis muros. Así que por ahora, lo dejó pasar. Me soltó y cambió de tema, con un tono de mando despreocupado. Perdiste. Y como una apuesta es una apuesta, Isabel, mañana vendrás conmigo a un banquete. La noche siguiente, mientras me preparaba, envuelta en un vestido que me había proporcionado la estilista de Kaelin, cometí el error de mirar las redes sociales. Mi dedo se congeló al deslizar el dedo. La publicación era de Elena. Era la foto de una ecografía, granulada y profunda. El epígrafe decía, la vida es increíblemente resiliente. Pero no fue la imagen granulada lo que me detuvo el corazón. Fue la mano que descansaba junto a ella. Una mano de hombre fuerte y familiar. En su dedo anular, su anillo de bodas brillaba conspicuamente. Y en su dedo índice una cicatriz plateada, apenas visible, familiar. Conocía esa cicatriz. Tenía 5 años, estaba atrapada en un árbol en su patio trasero, y Alexander se cortó la mano con una rama al atraparme al caer. No tengas miedo, Isabel. Estoy aquí. En aquel entonces el pequeño Alexander me abrazó mientras sollozaba, ignorando la sangre que goteaba de su mano, acariciándome la espalda con ternura. No era la única cicatriz que tenía por mí. En primaria a algunos niños les parecía gracioso que me tiraran las trenzas. Una vez se pasaron de la raya y llevaron un encendedor a clase a escondidas. Con un solo movimiento me quemé la mitad del pelo largo. Alexander les había dado una paliza tan brutal que nadie se atrevió a tocarme nunca más. Para animarme, su ama de llaves lo pilló en plena noche, subido a un taburete en el baño, cortándose el pelo a mechones deshilachados con unas tijeras. Me había acompañado casi toda mi vida, desde que balbuceaba de pequeño hasta que viví con uniformes escolares y vestidos de novia. Incluso ahora, al cerrar los ojos, su sombra aún persistía. Pero las cosas más bellas de este mundo siempre son las más frágiles. El cristal se rompe. Las nubes se mueven. Nada dura para siempre. La publicación era de ayer, el día en que se suponía que me rescataría. Alexander me había abandonado una vez más para estar con Elena. Su embarazo llevaba 1 mes y medio, justo el tiempo transcurrido desde que regresó al país. ¿En qué estaría pensando ayer en el hospital? Hubo un momento, solo uno, en el que se preguntó si yo tenía miedo, estando solo en un lugar desconocido con un hombre peligroso. ¿O simplemente estaba abrumado de alegría, emocionado de ser padre por fin? Se me llenaron los ojos de lágrimas ardientes y agudas, desdibujando la imagen de odio en la pantalla. No mires. La voz de Kalen era baja. De repente apareció arrancándome con cuidado el teléfono de las manos entumecidas y colocándolo boca abajo sobre el tocador. Me cubrió los ojos con la palma de la mano, su tacto era sorprendentemente suave. Para un tipo así, dijo en voz baja y firme, no vale la pena. Si se te arruina el maquillaje no podrás enfrentarte a nadie. Sollozaba con la voz ahogada por sollozos que ya no podía contener. Lo sé. Hacía todo lo posible por contener la tormenta que se desataba en mi pecho, pero mis lagrimales me traicionaron. Cuanto más me resistía, más lágrimas corrían, atravesando el maquillaje cuidadosamente aplicado. ¿Te parezco patética?, pregunté, desde una herida profunda. Amar tanto a alguien que olvidé quién era. Pero Alexander me trataba de maravilla. Así que, aunque me hubiera dado todo lo que tenía, ¿te lo puedes creer? Lo miré, necesitando que comprendiera que no todo había sido mentira. Cuando él y yo estudiamos en universidades diferentes, apenas mantuvimos el contacto. Durante más de 1 mes, no pude comunicarme con él. Un día, al llegar a casa, vi que tenía novia. Después de eso cambió. Peleábamos constantemente por Elena. Luego se fue al extranjero.
Él cayó en una mala racha. Tenía miedo de que hiciera alguna tontería. Así que lo visitaba todos los días, le llevaba comida, hasta que un día me preguntó si quería estar con él. Dije que sí. Se me escapó una risa entrecortada y llorosa. Sabía que quizá no me quisiera tanto, pero pasamos muchos días buenos juntos. Al final nos casamos. Las cosas iban mejorando. Entonces Elena regresó. Quizás nunca merecí la felicidad. Kallen no me ofreció trivialidades vacías. En cambio, me abrazó y apoyó la cabeza en su hombro. Mis lágrimas empaparon la fina tela de su chaqueta, formando una mancha oscura y húmeda. Me abrazó mientras me desmoronaba. No, dijo en voz baja y levantó la mano para acariciarme el pelo con una delicadeza que me deshizo por completo. Eres increíble. Él simplemente no te apreciaba. Su simple e inquebrantable creencia fue mi perdición. Lloré con más fuerza, con sollozos fuertes que me sacudieron todo el cuerpo. Todo el dolor, el abandono, la humillación de los últimos 3 años salieron a raudales. Amar a alguien es tan agotador, le susurré en su hombro con la voz entrecortada. Ya no quiero amarlo. Su mano se detuvo un instante en mi cabello. Sí, dijo con una emoción que no pude identificar. Amar a alguien es realmente agotador. Luego, con una firme resolución que parecía una promesa, añadió, entonces, dejemos de amarlo. Pasé un buen rato arreglándome el maquillaje en el salón, con las manos más firmes de lo que esperaba. Solo cuando el espejo no reveló rastro alguno de mis ojos rojos e hinchados, finalmente tomé el brazo que Kallen me ofrecía y dejé que me llevara al salón principal, lista para afrontar lo que viniera después. Al entrar al lugar del brazo de Kallen, me preparé para una batalla diferente. Esperaba un banquete deslumbrante y multitudinario, de esos donde los buitres de la alta sociedad se reunían para darse un festín de chismes. Estaba nervioso, con la espalda rígida ante la expectativa de 1000 miradas juzgadoras. ¿Qué pensarían al verme con Kallen Vance mientras mi esposo jugaba a las casitas en público con su amante embarazada? El escándalo sería catastrófico y las consecuencias no solo me afectarían a mí, sino también a las familias Loran y Vance. Pero una vez que entramos, mis miedos se desvanecieron, reemplazados por una nueva tensión. Esto no era un banquete en absoluto. Fue una subasta discreta y exclusiva. Nos condujeron directamente a un palco privado en la planta superior, separado del salón principal por una pared de cristal unidireccional. Era el mejor asiento del lugar, una jaula dorada que ofrecía privacidad y una vista divina del proceso. Aparte de los silenciosos y eficientes camareros que nos sirvieron copas de champán, no nos topamos con nadie. Mi armadura social era innecesaria. De hecho, había recibido una invitación a esta misma subasta hacía meses. Había oído que habría objetos únicos y curiosos, y por curiosidad coleccionista, había planeado asistir. Pero esa noche no me apetecía. La purga emocional en el coche me había dejado vacío, frágil. Planeaba dejar que Kallen hiciera sus necesidades mientras yo me sentaba tranquilamente a su lado, un accesorio hermoso y silencioso. Pero para mi sorpresa, Kallen no pujó por nada. Mientras la voz del subastador resonaba monótonamente abajo, presentando una colección de autos clásicos raros, él estaba ocupado trabajando en su tableta, con el ceño fruncido en señal de concentración. El brillo de la pantalla iluminaba los nítidos planos de su rostro. La desconexión era desconcertante. Dejando el folleto brillante, finalmente murmuré, no me digas que me trajiste aquí solo para verte hacer el trabajo de oficina. Levantó la vista como si notara mi presencia por primera vez desde que nos sentamos. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Qué prisa tienes?, dijo, dejando la tableta a un lado. Lo que quiero aún no ha surgido. La comprensión amaneció. Estás esperando el final. Se rumoreaba que el último objeto de la noche sería un impresionante collar imperial de jade. Además del valor astronómico del jade, la pieza tenía un inmenso valor sentimental. Fue el último diseño creado por el difunto maestro internacional Giovanni. Todo el revuelo lo había convertido en uno de los temas más esperados de la noche. Tenía sentido. A un hombre como Kallen solo le interesaría la cima. Negué levemente con la cabeza, con una sonrisa discreta en los labios. Estaba siendo intencionadamente misterioso.
Con un pequeño suspiro, saqué mi teléfono y comencé a navegar sin rumbo por internet, intentando distraerme del dolor persistente en el pecho. 8 millones. La voz a mi lado, tranquila y clara, me sobresaltó. Kallen había cogido el walkie-talkie de la mesa y había hecho la oferta inicial. Miré el folleto de la subasta, buscando con la vista qué artículo acababa de salir. Aún no habíamos llegado a la final. Pero la frase se me cortó en seco en cuanto vi la imagen en la pantalla. Era una pintura. Al terminar de pintar, se me cortó la respiración. Era una pintura al óleo, un paisaje marino tormentoso, lleno de grises turbulentos y azules desesperados, con un único y desafiante destello dorado donde el sol luchaba por abrirse paso entre las nubes. Lo había titulado Perseverancia. Antes de que pudiera procesarlo, llegó otra oferta desde una sala privada al otro lado del pasillo. 10 millones. Kallen ni siquiera parpadeó. Levantó el walkie-talkie. 20 millones. Ese precio por sí solo debería haber puesto fin a la guerra de pujas. El cuadro, cuando lo vendí años atrás, solo estaba valorado en 5 millones. Pero la otra parte no se rindió. 30 millones. La voz sonaba tensa. Fruncí el ceño. Esto fue una locura. Claramente estaban subiendo el precio a propósito. Agarré el brazo de Kallen justo cuando estaba a punto de pujar de nuevo. Kallen, para. Este cuadro no vale tanto. Es una trampa. Te están desangrando. Me miró con una seriedad inquebrantable sin burla ni provocación. Creo que vale la pena. Entonces levantó el walkie-talkie. 50 millones. La cifra flotaba en el aire de nuestra caja, inmensa e incomprensible. Uno venció a 2-3. El mazo del subastador cayó. Vendido a la caja 4. El cuadro era suyo. Contuve la respiración un momento y luego me volví hacia él, presa de la incredulidad y la frustración. ¿Estás loco?, susurré en voz baja. Tienes demasiado dinero para gastar. Antes de que pudiera responder, llamaron discretamente a nuestra puerta y entregaron el cuadro en nuestro buzón. Kallen lo tomó del encargado con gestos reverentes. Lo examinó con una atención que nunca le había visto, con un destello de algo profundo y nostálgico en su expresión, pero se desvaneció tan rápido como llegó. Un objeto preciado, dijo en voz baja, mientras sus dedos recorrían con delicadeza el borde del marco dorado, vale cualquier precio. Me miró con una leve sonrisa de satisfacción de vuelta. Además, gano más rápido de lo que gasto. Señorita Loran, no tiene por qué preocuparse de que me arruiné. Dicho esto, me entregó el cuadro. En el momento en que mis manos se cerraron alrededor del familiar y pesado marco, toda protesta murió en mi garganta. No podía negarlo. Aunque lo había regañado por su absurda extravagancia, una parte de mí, profundamente herida, cantaba. Deseaba recuperar este cuadro más que nada. Fue el primer cuadro al óleo que pinté a los 17 años, lleno de angustia adolescente y una esperanza desesperada e inconclusa. Significaba mucho más para mí de lo que cualquier valor de mercado podía expresar. Por aquel entonces la junta directiva de la familia Sterling era un nido de víboras y Alexander, el nuevo heredero, se tambaleaba. Yo solo era una forastera, una amiga que intentaba ayudar. Como hija de la corporación Loran, tenía mis propias responsabilidades y no podía pedir ayuda a mis padres sin revelar su incompetencia. Así que recurrí a mis ahorros personales, mi fondo fiduciario. Incluso después de reunir todo lo que pude, seguía sin conseguir lo que buscaba. Sin más opciones, fui a mi estudio, quité el cuadro de la pared y lo vendí a una casa de subastas. Fue como vender un pedazo de mi alma. Más tarde, Alexander notó su ausencia. Le quité importancia con una mentira, diciendo que mis padres lo habían regalado sin querer. Lo dije con total naturalidad y él, absorto en su propio mundo, no sospechó nada. Nunca había conocido el sacrificio. Nunca se le había ocurrido preguntar. Vamos. Al verme sumido en el doloroso recuerdo, Kallen cogió su chaqueta del respaldo de la silla y se levantó. Espera, dije abrazando el cuadro contra mi pecho con el cristal protector frío contra mi piel. ¿No pujas por nada más? Se echó la chaqueta al brazo y respondió mientras caminaba delante de mí. No hacía falta. Era lo único que buscaba.
La alegría de recuperar esta parte perdida de mí me golpeó con una fuerza que me dejó mareado. Estaba aturdido mientras salíamos de la caja y entrábamos al pasillo privado, sin prestar atención a mis pasos, con la mirada fija en el cuadro que sostenía. Sigue así y me retracto, advirtió Kalin con tono ligero. Levanté la vista justo a tiempo de ver las puertas del ascensor frente a mí y casi me estrello contra ellas. Si Kalin no hubiera extendido la mano para bloquearme la frente, la habría golpeado con toda la fuerza. Nerviosa me mordí el labio y guardé el cuadro detrás de mí para protegerme. No miraba. Kalin soltó una risita baja y sincera, pero no insistió. Entró en el ascensor. Lo seguí, con las mejillas calientes. Las puertas empezaron a cerrarse. Señor, espere. Un hombre con traje a medida corrió hacia nosotros, casi sin aliento. Presionó la mano contra la puerta del ascensor, impidiendo que se cerrara. Disculpas por la interrupción. Contuvo el aliento, su mirada saltaba de Kalin a mí y luego de nuevo a Kalin. Nuestro director ejecutivo está muy interesado en el cuadro que acaba de adquirir. Está dispuesto a ofrecerle a cambio el brazalete y los pendientes de jade imperial a juego de la final de esta noche. Hizo una pausa para asimilar la importancia de la oferta. El juego de jade valía mucho más de 50 millones. Debes saber que el cuadro no vale 50 millones, continuó el hombre con un deje de desesperación en la voz. Arsu no trajo suficiente efectivo esta noche, pero el brazalete y los pendientes superan con creces ese valor. Esta pintura, creada por su esposa, tiene un enorme valor sentimental. ¿Estarías dispuesto a desprenderte de ella para cumplir un deseo importante? Después de escucharlo fue evidente. El que había estado compitiendo con Kalin todo este tiempo no había sido un frío que subiera los precios. Era Alexander. Debió haber visto el cuadro, lo reconoció como mío y, en un ataque de culpa o posesividad, decidió comprármelo. La ironía era tan densa que podía saborearla. Abrí la boca con un torrente de palabras amargas y furiosas a punto de estallar, pero Kalin se me adelantó. Disculpas, dijo con voz fría y absolutamente tajante. Pero este cuadro es igual de importante para mi esposa. Me temo que debo declinar. Esposa. La palabra resonó en el pequeño ascensor, dejándome en silencio. Espera, empezó el asistente, pero Kalin ya había pulsado el botón de cierre. El rostro frustrado del hombre desapareció cuando las puertas se cerraron y el ascensor comenzó su suave descenso. En el estacionamiento subterráneo caminamos uno junto al otro en silencio, el único sonido era el taconeo de mis tacones sobre el concreto. Sentí el cuadro como un escudo en mis brazos. Lo siento, dijo Kalin de repente con su voz interrumpiendo el silencio. Solo quería aclarar las cosas rápidamente. Ya lo sé, interrumpí su explicación, parándome junto a su coche y mirándolo directamente a los ojos tormentosos. Gracias, Kalin. Mi voz era suave pero clara. Hoy estaba muy feliz. Por primera vez desde que lo conocía, Kalin Vance parecía nervioso. Su mirada se apartó de la mía. Las puntas de sus orejas, visibles a través de su cabello oscuro, se tiñeron de un rosa pálido. Luchó por sostener mi mirada, pero finalmente logró estabilizarse con un esfuerzo visible. Mientras seas feliz, dijo con voz ronca. Pasó junto a mí para abrir la puerta del copiloto, pero en su inusual estado de nerviosismo, tropezó con mi pierna. El tropiezo me hizo caer hacia adelante directamente sobre el asiento del coche y directamente sobre su regazo mientras él se desplomaba. Golpe, 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 golpe. El corazón me latía con fuerza contra las costillas, un ritmo frenético y salvaje. Estaba tumbada sobre él, con la cara a centímetros de la suya. El cuadro se encajaba torpemente entre nosotros. Podía sentir los músculos firmes de sus muslos debajo de mí, el calor de su cuerpo filtrándose a través de nuestra ropa. Tragué saliva con dificultad, con la mente en blanco. Kalin, susurré con voz temblorosa. ¿Desde cuándo tienes esposa? Una voz familiar y furiosa resonó detrás de nosotros, rompiendo el momento. Isabelle. Todo mi cuerpo se puso rígido. No esperaba que Alexander nos siguiera al estacionamiento, y mucho menos que se encontrara con una escena tan condenatoria. Yo despeinada y sin aliento, sentada en el regazo de Kalin, nuestros cuerpos enredados en el espacio del auto.
Me bajé de Kalin a toda prisa, con la cara ardiendo. Alexander estaba a pocos metros de distancia, su rostro era una máscara de furia atronadora, que se oscurecía visiblemente con cada segundo que pasaba. Kalin, gruñó, el nombre de la maldición venenosa. No me debes una explicación. Kalin, en cambio, era la viva imagen de la calma. Me alisó el vestido con un toque posesivo y tranquilizador a la vez, y luego me colocó con suavidad en el asiento del copiloto. Quédate en el coche, dijo en voz baja y firme. No salgas. Yo me encargo. Entonces cerró la puerta. Quizás preocupado por si intentaba interferir, pulsó el botón de bloqueo del control remoto, encerrándome dentro. Aún así, dejó la ventana entreabierta 1 centímetro pensativo. Me apreté contra ese pequeño hueco con el corazón en la garganta, viendo cómo mi marido y el hombre que acababa de recuperar mi alma se enfrentaban bajo las intensas luces fluorescentes. El aire en el aparcamiento era frío y olía a escape y polvo de hormigón. Era un marcado contraste con el opulento y climatizado mundo de la casa de subastas. A través de la ventana rota, sus voces se oían con una claridad desconcertante. No te metas con la esposa de otro, Vance. ¿No te da vergüenza? La voz de Alexander era un temblor bajo y peligroso. Kalin permanecía con una mano en el bolsillo, la imagen de una calma exasperante ante la tormenta de Alexander. ¿Estás seguro de que sigue siendo tu esposa, Sterling? Preguntó con un tono letalmente tranquilo. Parece que olvidaste ese detalle cuando la intercambiaste por unas noches con tu amante. El golpe fue rápido y brutal. El puño de Alexander impactó en la mandíbula de Kalin con un crujido espantoso. Kalin giró bruscamente la cabeza, pero apenas se tambaleó, solo dio un paso atrás para estabilizarse. Se limpió un hilillo de sangre de la comisura de la boca con el pulgar, sin apartar la mirada de Alexander. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Gruñó Alexander, agitando el pecho. Con razón Elena logró ofender al dueño del oasis. Resulta que tú eres el responsable de todo. Tú preparaste todo esto. Kalin sonrió entonces, con una sonrisa fría y despreocupada que no llegó a sus ojos. ¿Y qué si lo soy?, dijo con palabras que eran una provocación deliberada. Si no hubieras hecho trampa primero, Sterling, ¿habría tenido la oportunidad? Eso fue todo. El último hilo del control de Alexander se rompió. Al verlo levantar el puño de nuevo, una furia ardiente estalló en mi interior. No tenía derecho. No tenía derecho a estos celos, a esta rabia posesiva. Había perdido todo derecho sobre mí en el momento en que besó a Elena para despedirse. ¡Basta! Mi grito cortó el aire tenso, agudo y definitivo. Alexander se quedó paralizado. Su puño suspendido en el aire pareció perder toda su fuerza. Se giró lentamente para mirarme con los ojos abiertos, con una especie de incomprensión asombrada, como si le hubieran arrancado el alma. Isabel. Pronunció mi nombre con un susurro en los labios. Las lágrimas que creía haber derramado volvieron a brotar, pero esta vez nacieron de una ira limpia y aguda. Lo miré a través del cristal, al hombre que había amado durante la mayor parte de mi vida, y solo vi a un extraño. Alexander, dije en voz baja pero con un tono definitivo que resonó en el cavernoso garaje. Si aún tienes algún aprecio por los 20 y tantos años que pasamos como novios de la infancia, por los 3 años que llevamos casados, entonces déjanos ir. De acuerdo. El uso de su nombre de pila, el nombre con el que lo llamaba desde niños, pareció impactarlo más fuerte que cualquier golpe físico. Sus ojos se abrieron de par en par, tambaleándose como si lo hubiera empujado. La lucha se le escapó, dejando tras de sí un cascarón vacío. Me miró fijamente durante un largo y doloroso instante, su expresión pasando de la rabia a la confusión, y finalmente a una comprensión incipiente y aterradora. Había perdido. No solo la pelea, no solo el cuadro, sino a mí. Finalmente me había perdido irrevocablemente. Finalmente sus hombros se desplomaron en señal de derrota. Bajó el puño y sin decir una palabra más, se hizo a un lado. Kalin no se regodeó. Simplemente se giró, abrió el coche y se sentó al conductor. Arrancó el motor, el ronroneo sordo contrastaba marcadamente con el silencio que Alexander dejó a su paso. Salimos del garaje sin mirar atrás. De vuelta en su villa, le atendí el labio bajo la luz de su baño.
Se sentó en el borde de la encimera de mármol mientras yo permanecía entre sus piernas, con un disco de algodón empapado en antiséptico en la mano. ¡Ah! Siseó cuando lo presioné contra el corte en la comisura de su boca. Se suave refunfuñó con sus ojos grises observándome. Eso solo me hizo presionar un poco más fuerte, una pequeña parte de mí se complacía con su incomodidad. Oh, por favor, no finjas que te duele. No le tenías miedo al dolor cuando lo provocaste hace un minuto, ¿verdad? Sabía que Alexander tenía un carácter terrible. Por lo que acaban de decir, estaba claro que Kalin también lo sabía. Lo que había dicho había sido francamente cruel. Debía saber que Alexander se enojaría, pero lo dijo de todos modos. No lo soporto. La mirada de Kalin era firme. Entonces no respondió con franqueza, sin el menor atisbo de broma. Guardó silencio un momento y luego añadió, la verdad es que siempre he tenido celos de él por haber crecido contigo. Mi mano se detuvo. Levanté la vista y lo miré a los ojos. Claro que te sentirías más cerca de él, continuó en voz baja. Así que por mucho que te persiguieran en la universidad, siempre volvías a pensar en él. Compartió más de 20 años contigo. Es un tiempo que jamás podré recuperar. Soltó un suspiro breve y amargo. Así que hace 3 años, cuando me propuso matrimonio, ya sabía que perdería. Me fui porque no soportaba verlo. Su confesión flotaba en el aire empapado, cruda e inesperada. Aparté la mirada, incapaz de soportar la cruda honestidad de su mirada, y me concentré en secarme con cuidado el moretón que ya se le formaba en la mandíbula. ¿De qué se conocen? ¿En serio? Kalin cogió una bolsa de hielo del lavabo y se la llevó al labio mientras recordaba. Fuimos compañeros de piso en un prestigioso programa de verano en el instituto. Nunca fuimos cercanos. Apenas nos llevábamos bien. Pero cuando descubrió que quería perseguirte, la situación se volvió hostil. Intentó alejarme de ti, así que me esforcé por molestarlo. Eso duró 3 veranos. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Pero por suerte no solicitó plaza en la misma universidad que tú. Terminé en tu escuela. Cuando descubrí que te gustaba el billar, me uní al mismo club a propósito. Parpadeé sorprendido, recordando la sala de billar del campus. Espera, ¿nos conocimos en la preparatoria? Kalin esbozó una sonrisa amarga, con una sombra de dolor en su rostro que no tenía nada que ver con su labio partido. Te vi terminar tu primer cuadro, Isabel. No lo recuerdas, ¿verdad? Rebusqué en mis recuerdos, apartando la figura dominante de Alexander. Y por fin lo recordé. En la preparatoria, había un chico tranquilo e intenso de otra escuela que solía pararse afuera de la ventana del estudio de arte durante el programa de verano, viéndome pintar. Un día, frustrado por su escrutinio silencioso, lo invité a entrar por curiosidad. Se sentó en un taburete en la esquina, sin decir palabra, simplemente observando hasta que di la última pincelada a Perseverance. Pero en ese momento toda mi atención, toda mi devoción juvenil, estaba centrada en Alexander. Hacía tiempo que había olvidado ese momento a ese chico. Una punzada de profunda culpa me agarró por la cabeza. Kalin y... No pasa nada, dijo en voz baja, cubriendo la mía con su mano, aún con el disco de algodón en la mano. Que no te gustara entonces no fue culpa tuya. Abrí la boca queriendo decir algo, disculparme, explicarme, pero justo entonces sonó el timbre, cuyo eco resonó por la enorme y silenciosa casa. Un invitado inesperado. Encontramos a Alexander de pie en el centro del club de billar de Kalin, que ocupaba un ala entera de la villa. Estaba empapado por la lluvia torrencial de afuera, con el pelo pegado a la frente y su costoso traje arruinado. En su mano temblorosa apretaba un fajo de papeles. Un acuerdo de divorcio. En cuanto me vio, le temblaron los labios. Isabel, dijo con voz áspera. Ven a casa conmigo, por favor. El agua de lluvia goteaba de su ropa empapada, formando un charco a sus pies. Se veía tan desgastado, tan vacío como si una ráfaga de viento pudiera llevárselo. En el pasado, me habría roto el corazón por él. Habría corrido hacia él con una toalla, secándole el pelo con cuidado y regañándolo para que se diera una ducha caliente antes de que se resfriara. Pero esos días habían terminado. Mi compasión por él se había agotado.
Instintivamente di un pequeño paso atrás, acercándome a la sólida y cálida presencia de Kalin, y evité la mano desesperada y extendida de Alexander. Firma Alexander, dije con voz tranquila y monótona. No reflejaba ira ni amargura. Solo una resolución final y cansina. Es lo mejor para ambos. No pido nada más que lo justo. Simplemente sigue el proceso. Pero Alexander negó con la cabeza, un movimiento frenético y brusco. No. Me equivoqué. Por favor, perdóname. Haré lo que sea. La cortaré por completo. Podemos empezar de nuevo. Ya te he perdonado demasiadas veces, respondí sintiendo las palabras como piedras que dejaba caer una a una en un pozo profundo y oscuro. Demasiados. Tantos que todo el dolor que he soportado ha empezado a pesar más que el que otros me causaron durante mis primeros 20 años de vida. Entonces comprendí por qué se había enamorado de Elena. Solo en tierra extranjera, lejos de su familia y del peso de su apellido, debió sentirse aislado. Y justo entonces apareció Elena, en el momento justo, preparándole unas gachas sencillas, dándole un fugaz y sencillo recuerdo de su tierra. Pero él nunca vio el esfuerzo que yo hacía a cientos de kilómetros de distancia, preocupándome por si comía bien, si se abrigaba bien. Incluso les pedí a sus compañeros que lo cuidaran, que estuvieran pendientes de sus cambios de humor. No importaba lo lejos que estuviera, me subía a un tren durante horas solo para estar a su lado cuando se desanimara. Pero no soy un basurero, Alexander, dije con la voz cada vez más firme. No puedes volver arrastrándote cada vez que Elena te descarta. Puede que esto haya pasado una vez, pero conmigo nunca habrá una segunda. No podía seguir viviendo en la incertidumbre, siempre preguntándome cuándo sería tu próximo regreso, siempre esperando que cayera el otro zapato. Le devolví la mirada, desolada. Y ahí quedó todo. Me giré, dejando de observar las cambiantes emociones de dolor, negación y rabia en su rostro, y me volví hacia Kalin. Estoy listo para irme. Mientras tanto, Alexander pareció desmoronarse de golpe. Un rugido gutural le arrancó la garganta. Agarró una silla pesada de junto a una mesa de billar y, en un ataque de locura, empezó a estrellarla contra el inmaculado fieltro verde, contra la lámpara de araña de cristal del techo, haciendo que llovieran fragmentos de vidrio como diamantes. Señor, tiene que irse. Aparecieron guardias de seguridad con rostros sombríos. Tuvieron que sacarlo a la fuerza del club, pataleando y gritando, a la noche tormentosa. Sus gritos agonizantes de mi nombre resonaron un instante antes de ser ahogados por la lluvia y el portazo. El silencio que dejó atrás fue ensordecedor, roto solo por el suave repiqueteo de la lluvia contra las ventanas. Se acabó. Al final mi familia se enteró de mi divorcio de Alexander, no por mí, sino por los blogs de sociedad. Una foto granulada tomada con un teleobjetivo de un Alexander empapado y trastornado siendo sacado a la fuerza de la herencia de Kalin Vance fue la comidilla de todos los chismes. Mi teléfono sonó y la pantalla parpadeó, mamá. Respiré hondo para tranquilizarme antes de contestar. Isabel Loran, explícate ahora mismo. ¿Estás bien? ¿Las noticias? Dicen cosas terribles. Su voz era una mezcla de furia y profunda preocupación. Estoy bien, mamá. En serio. Es una larga historia. Luego vendrás a casa y me la contarás. Ahora mismo. Está bien, dije en voz baja. Vuelvo enseguida. Mientras colgaba, Kalin ya se estaba poniendo la chaqueta. Te llevo yo. No discutí. El enfrentamiento con Alexander me había dejado frágil, y la idea de enfrentarme sola al escrutinio de mis padres me resultaba abrumadora. La presencia de Kalin era un escudo, una silenciosa promesa de apoyo que no sabía que necesitaba con tanta desesperación. El viaje a la antigua finca de la familia Loran fue tranquilo. El césped bien cuidado y la imponente fachada georgiana, tan familiar, deberían haber parecido un santuario, pero hoy parecía un tribunal. Mi madre Eleanor Loran esperaba en la puerta, con la postura erguida y el rostro lleno de ansiedad contenida. Mi padre, Charles, estaba justo detrás de ella, con expresión sombría. No me regañaron. Al entrar, mi madre me recorrió con la mirada de pies a cabeza, buscando heridas visibles. Al no encontrar ninguna, simplemente me abrazó fuerte y con fuerza.
Suspiró un sonido pesado y cansado que parecía cargar con el peso de su decepción, no en mí, sino en toda la situación. Oh, mi preciosa niña, susurró en mi pelo con la voz ronca. ¿Has sufrido? La abracé de vuelta y mi compostura finalmente se quebró. Sollocé en silencio en su hombro, toda la fuerza que había reunido para enfrentar a Alexander finalmente se disolvió en la seguridad del hogar de mi infancia. Ella me dio una suave palmadita en la espalda, sin decir nada, simplemente dejándome desmoronarme. Cuando finalmente me aparté sollozando, su mirada se desvió por encima de mi hombro hacia Kailin, que había estado de pie respetuosamente junto a la puerta. Sus ojos, aún brillantes por las lágrimas contenidas, se abrieron ligeramente. Una sonrisa lenta y cálida se extendió por su rostro, transformando sus rasgos. Kailin Vance, dijo, su voz se suavizó con una extraña calidez cómplice. ¡Qué bien has crecido! ¿Te pareces tanto a tu madre? Casi 8 partes iguales. El aire en el gran vestíbulo se calmó. Kailin, quien había sido la imagen de la serenidad imperturbable ante amenazas y violencia física, ahora parecía total y genuinamente sorprendida. ¿Conociste a mi madre?, preguntó con una voz inusualmente vacilante. ¿La conocías? Mi padre finalmente habló, su voz grave resonó en el pasillo. Elinor y Genevieve eran inseparables. Mejores amigos desde que usaban pañales. Incluso hablaron de comprar casas contiguas y criar a sus hijos juntos. Nos miró a Kailin y a mí con una profunda tristeza en los ojos. Tras el fallecimiento de Genevieve durante el parto, tu padre quedó abrumado por el dolor. Vendió la casa, te llevó y se mudó al extranjero. Cortó lazos con todos. Fue una época oscura. Mi madre asintió, retomando la historia, con la mirada perdida por el recuerdo. Poco después, la familia Sterling se mudó a la casa de al lado. ¿Y tú y Alexander? Bueno, crecieron juntos. La revelación fue como un golpe físico. Miré a mis padres, luego a Kailin, cuyo rostro era un lienzo de asombro. Las piezas de una vida robada encajaban con una claridad devastadora. Pero al principio, las palabras no dichas flotaban en el aire. Podrías haber sido tú. Deberían haber sido tú y Kailin, los novios de la infancia. Todos esos años que pasé siguiendo a Alexander, creyendo que nuestro vínculo era el destino, no era más que una cruel jugada del destino, un premio de consolación tras una tragedia. Los lazos comerciales con la familia Sterling se rompieron rápida y fríamente. Mi padre tomó las decisiones él mismo, sin dejar margen para la negociación. El poder de la corporación Loran estaba ahora firmemente alineado contra ellos. Alexander, ya sumido en una profunda depresión, no encontraría allí ningún salvavidas. Más tarde, mientras Kailin me llevaba de vuelta a su villa, el silencio en el coche era denso, cargado con el peso de lo que habíamos descubierto. Estaba inusualmente silencioso, con los nudillos blancos al agarrar el volante. Un rastro de dolor persistía en su mandíbula. Cuando el coche finalmente se detuvo en su garaje subterráneo, no salió de inmediato. Se quedó allí sentado con el motor apagado, mirando fijamente la pared de hormigón. Así que, dijo en voz baja y tensa, con unos celos que ahora entendía que se gestaban durante 2 décadas. No teníamos por qué desperdiciar todos esos años extrañándonos, ¿verdad? Podríamos haberlo tenido todo. Desde el principio. La pérdida no fue solo suya. Fue nuestra. Era un fantasma de la vida que se suponía que debíamos tener, casas en los árboles, rodillas raspadas, secretos de adolescencia y primeros amores. Nos la habían arrebatado el dolor y las circunstancias, y se la habían entregado a Alexander en bandeja de plata. No podía soportar la desolación en sus ojos. Sin decir palabra, me desabroché el cinturón y me incliné sobre la consola. Le ahuequé la mandíbula, acariciando suavemente con el pulgar el moretón que se desvanecía, y lo besé. No fue como el beso desesperado y amargo de la universidad. Fue suave, una pregunta y una respuesta, una promesa y una disculpa. Fue un beso por los hijos que habíamos sido, por los años que habíamos perdido, por el futuro que finalmente, imposiblemente, estaba a nuestro alcance. Se quedó paralizado por un instante, luego un sonido sordo retumbó en su pecho y me devolvió el beso. Sus manos se alzaron para enmarcar mi rostro, su tacto dolorosamente tierno, como si yo fuera algo preciado que casi había perdido antes de tenerme.
Cuando finalmente nos separamos, sin aliento, rocé mis labios contra su oído, susurrando con una sonrisa juguetona que parecía el amanecer después de una noche larga y oscura. No tengas celos, Kalin. Una vez florecí para una brisa pasajera, un viento voluble que me arrancó de mis raíces. Ahora elegía el sol firme que me había estado esperando todo este tiempo, el sol que prometía amanecer conmigo cada mañana. Epílogo, 1 año después. Las noticias sobre Alexander eran desalentadoras, pero ya no eran una carga para mí. Se había consumido día a día, sucumbiendo a la depresión y el arrepentimiento que lo consumieron tras mi partida. La causa oficial fue un paro cardíaco repentino, pero todos sabían que era un corazón roto. Un corazón que se dio cuenta de su error demasiado tarde. En cuanto a Elena, las historias eran previsiblemente superficiales. Lo había dejado por su adinerado esposo en el extranjero poco después del incidente del estacionamiento. Cuando esa relación se agrió y ella se encontró embarazada, intentó regresar con Alexander, su refugio. Lo abandonó 2 veces. Al final, Alexander nunca fue más que un peón en sus juegos, un hombre que allanó el camino para otros y se quedó sin nada. Pero esa fue una tragedia ajena. Mi mundo ahora estaba lleno de luz. Estaba en el estudio de arte que Kaelan me había construido en su villa, la de las ventanas orientadas al norte con vistas al mar. En el caballete había una nueva pintura llena de colores vibrantes y atrevidos que nunca antes me había atrevido a usar. Kaelan se acercó por detrás, rodeándome la cintura con sus brazos y apoyando la barbilla en mi hombro. Ya no cargaba con las sombras del jet lag ni de las noches sin descanso. Estaba en casa. Es hermoso, murmuró, su voz un zumbido de satisfacción en mi oído. No ha terminado, dije, recostándome en su calor sólido. Lo será. Me dio un beso en el cuello. Igual que nosotros. Sonreí, cubriendo sus manos con las mías. Éramos una historia de segundas oportunidades, de un amor postergado pero nunca negado. Una vez amé un recuerdo, un fantasma de lo que creía que debería ser el amor. Ahora me amaba el hombre que era mi pasado, mi presente y mi futuro. El amigo de la infancia que nunca supe que tenía, el hijo fiel que me había estado esperando todo este tiempo. El silencio en el coche después de salir de casa de mis padres era algo vivo, cargado de los fantasmas de lo que podría haber sido. Kaelan conducía, su perfil acentuado por las luces del tablero, con la mandíbula palpitando al ritmo de una emoción contenida. La revelación lo había conmocionado profundamente, este hombre que se enfrentaba a rivales corporativos y amenazas físicas sin pestañear. No habló hasta que estuvimos dentro del tranquilo y minimalista santuario de su villa. Sirvió 2 vasos de whisky ámbar, me dio uno y finalmente se quitó la máscara. Todo ese tiempo, dijo con voz baja y áspera. Todos esos años que pasé observándote con él, pensando que yo era el forastero, el intruso. Y era mi casa. Nuestra casa. Se bebió el whisky de un trago, y el vaso golpeó la encimera de mármol con un chasquido seco. Vivía en mi casa, Isabel. Jugaba en mi jardín. Creció con mi niña. El dolor crudo y posesivo de sus palabras era un dolor físico en mi propio pecho. Dejé mi vaso intacto y me acerqué a él, colocando mis manos sobre su pecho, sintiendo el latido frenético y furioso de su corazón. Nunca me tuvo, Kaelan. En realidad no. No en los sentidos que importaban. Tenía una sombra, un reflejo de lo que creía querer. Tú. Levanté la vista y vi la tormenta en sus ojos. Me tienes entero. La versión real, sin editar. Siempre lo has hecho, incluso cuando estaba demasiado ciega para verlo. Me atrajo hacia él, un abrazo desesperado y aplastante con la cara hundida en mi pelo. Nos quedamos así un buen rato, en medio de su cocina, 2 supervivientes de un naufragio que por fin encontraban tierra firme. Las semanas siguientes fueron un estudio de contrastes. Mi mundo se expandía, llenándose del color y la luz de una vida con Kaelan. Trabajamos juntos en su estudio, mi perspicacia empresarial complementaba a la perfección su despiadada estrategia. Nadamos en la piscina infinita al amanecer, con la ciudad aún dormida bajo nosotros. Discutimos sobre arte y política, y nos reconciliamos con una pasión que me dejó sin aliento y completamente dominada. Mientras tanto, el mundo de Alexander se derrumbaba, y los temblores se sentían por toda la ciudad.
La ruptura pública y definitiva de los vínculos de la familia Loran había sido la sentencia de muerte para la corporación Sterling. Los acreedores rondaban. La junta directiva, la misma a la que una vez le ayudé a calmar, se volvió contra él con la ferocidad de perros hambrientos. Intenté protegerme de las noticias, pero estaban por todas partes. Un memorando interno filtrado detallaba las asombrosas pérdidas. Una foto borrosa de él saliendo de un bar, desaliñado y solo, apareció en un tabloide. El nombre de Elena brillaba por su ausencia. Se rumoreaba que había regresado discretamente con su marido en el extranjero, con el embarazo y Alexander convenientemente olvidados. Lo había usado como salvavidas y lo había desechado en cuanto pasó un yate más lujoso. Una tarde lluviosa, mi abogado me llamó. Firmó los papeles, Isabel. El divorcio es definitivo. Esperaba sentir algo, una punzada de dolor, un destello de nostalgia, pero no hubo nada. Solo una silenciosa y profunda sensación de cierre, como un abrigo pesado y mal ajustado que por fin me había quitado. Gracias, dije con voz firme. Estaba en la sala de billar de Calin, practicando distraídamente el tiro que me había enseñado, cuando mi teléfono volvió a vibrar. Era un número desconocido, pero un miedo frío me indicó quién era. Isabel. La voz de Alexander era entrecortada y rota. ¿Lo oíste? Ya pasó. Lo oí. Lo siento. Por todo. Fui un tonto. Un ciego, un estúpido. Lloraba con un sonido horrible y desgarrador. Se fue. Ella tomó el primer vuelo. Él nunca me amó. Siempre fuiste tú. Siempre fuiste tú. Las palabras que deberían haberme curado hace años ahora se sentían como cenizas. Demasiado poco, demasiado tarde. Alexander, no. Puedo verte, suplicó con la desesperación aferrándose a sus palabras. Solo una vez. Por favor. Necesito ver tu cara. Para disculparme como es debido. No, dije la palabra definitiva y absoluta. Se acabó. Necesitas soltarlo. Necesitas ayuda. Hubo un largo silencio, roto solo por su respiración agitada. Entonces se cortó la línea. Le conté a Calin sobre la llamada esa noche. Su rostro se ensombreció, pero no se enojó. Me sentó en su regazo en el sofá, abrazándome fuerte. Se está desmoronando, dijo en voz baja. Tengo seguridad vigilando sus movimientos. No se acercará a ti. Una semana después, sí. Estaba visitando a mis padres, necesitaba un día lejos de la intensidad de la ciudad y del persistente fantasma de mi matrimonio fallido. Estaba en la biblioteca buscando un viejo libro de poesía cuando oí el alboroto en la puerta principal. Isabel, sé que estás ahí. Necesito hablar contigo. La voz de Alexander, histérica y retumbante, resonó por el césped bien cuidado. Se me heló la sangre. Asomándome por la ventana, lo vi, una figura demacrada y con la mirada perdida, forcejeando con dos guardias de seguridad de mi padre. Estaba más delgado, con la ropa colgando, su rostro una máscara de desesperación frenética. Déjame ir. Es mi esposa. Ella no es su esposa, señor Sterling. La voz de mi padre sonó gélida al salir al porche. Saldrá de mi propiedad inmediatamente o haré que lo arresten por allanamiento. Charles, por favor. Solo 5 minutos. No pude escuchar más. Me dejé caer al suelo con la espalda contra la estantería y las manos sobre los oídos. Este era el último y patético acto de la tragedia que él había creado. El hombre que una vez amé se había ido, reemplazado por este extraño desesperado y destrozado. Los sonidos del forcejeo se desvanecieron mientras se lo llevaban a la fuerza, y sus gritos se convirtieron en sollozos entrecortados. Mi madre me encontró allí unos minutos después. No dijo ni una palabra. Ella simplemente se sentó en el suelo a mi lado, me rodeó los hombros con un brazo y me abrazó mientras lloraba, no por él, sino por el fantasma del niño que fue, por el devastador desperdicio de todo aquello. Más tarde, mientras Caelan me llevaba a casa, su mano me presionó la rodilla con firmeza y consuelo. Se acabó, Isabel, dijo con la mirada fija en el camino. Este es el final.
Quería creerle, pero un frío presentimiento se había instalado en mi estómago. Algunos finales no son limpios. Algunos desenredos dejan hilos deshilachados y peligrosos. La llamada llegó a las 3 de la madrugada, mi teléfono vibraba en la mesita de noche, rompiendo el silencio apacible de la habitación que ahora compartía con Caelan. ¿Quién es mi padre? Su voz era grave y sombría. Isabel, soy Alexander. Su ama de llaves lo encontró esta mañana. Hubo un accidente. Con su medicación. Se fue. El mundo se paró. Ido. La palabra fue tan pequeña, tan definitiva. Caelan ya estaba despierto, su brazo apretándome. Me quitó el teléfono de las manos entumecidas y le habló en voz baja a mi padre. Oí las palabras forense e investigación, no hay sospecha de crimen. No sentí nada. Ni tristeza ni alivio. Solo un vacío inmenso y profundo. La brisa pasajera finalmente se había disipado, dejando tras de sí una calma absoluta y escalofriante. Caelan colgó y me abrazó. Enterré la cara en su pecho, respirando su familiar aroma a sándalo y seguridad. Se acabó, susurré, la verdad finalmente terriblemente real. Sí lo es, murmuró en mi cabello. Ahora empecemos. La noticia de la muerte de Alexander fue un suceso conmovedor en nuestros círculos sociales. Pero para mí fue el cierre definitivo y silencioso de una puerta que ya había cruzado. La narrativa pública era la trágica historia de un joven heredero abrumado por el dolor y la presión. La verdad privada, conocida solo por unos pocos, era mucho más simple y devastadora. Era un hombre que había cometido un error catastrófico de juicio y pasó sus últimos días dándose cuenta del costo total e irreversible. No asistí a ningún funeral. La familia Sterling celebró un pequeño servicio privado. Le envié un arreglo floral elegante e impersonal. Cumplí con mi deber hacia su memoria. Mi padre manejó los asuntos pendientes con una determinación fría y eficiente. La corporación Sterling se disolvió y sus activos se vendieron para cubrir sus enormes deudas. La casa contigua a la de mis padres, la que debería haber sido de Caelan, se puso a la venta. Un capítulo de la historia de la ciudad se borraba por la fuerza. En las semanas siguientes, una extraña paz se apoderó de mí. La ansiedad constante y leve que me había acompañado durante años, la preocupación por el estado de ánimo de Alexander, su paradero, su felicidad, se desvaneció. El silencio que dejó atrás fue al principio desconcertante, luego profundamente liberador. Caelan fue mi ancla en todo momento. No me agobiaba con su preocupación constante ni me obligaba a hablar de mis sentimientos. Simplemente estaba ahí, una presencia firme e inquebrantable. Él sabía que no estaba de luto por un marido. Estaba procesando el fin de una era, la muerte de un sueño largamente acariciado que se había vuelto tóxico. Una noche me encontré de pie frente al caballete vacío en mi nuevo estudio. El cuadro que había empezado, aquel de colores intensos, quedó inacabado. Tomé un pincel, lo cargué con un carmesí intenso y vibrante y sin pensarlo, lo dibujé sobre el lienzo. Fue un acto de puro impulso, una liberación. Luego añadí dorado y luego un azul rey intenso. No estaba pintando una escena ni un objeto. Estaba pintando un sentimiento, el sentimiento de libertad. Caelan se inclinó en la puerta, observándome un buen rato antes de hablar. Es la primera vez que te veo pintar sin pensar, dijo con un dejo de asombro en la voz. Retrocedí con las manos manchadas de pintura y el corazón más ligero que en años. Se siente diferente, admití. Siento que por fin es para mí. Se acercó por detrás con las manos apoyadas en mis hombros. Es hermoso. Sin filtros. Se convirtió en nuestra nueva normalidad. Construimos una vida, no sobre las cenizas de la mía, sino sobre un terreno completamente nuevo. Viajamos. Pasamos un mes en una villa en la Toscana, donde el único propósito era comer, dormir y explorar. Observé a Caelan, por lo general tan concentrado en su propósito, relajarse lentamente. Aprendió los nombres de los agricultores locales, regateó por vino en un italiano mal hablado y me enseñó a identificar constelaciones en el cielo nocturno despejado e impoluto. Una noche, bajo un manto de 1.000.000 de estrellas, se volvió hacia mí. Sabes, pasé años construyendo un imperio porque pensé que era la única manera de ser digno.
Digno del nombre de mi padre, digno del legado, digno de ti. Entrelazó sus dedos con los míos. Pero esta sencillez contigo, esto es lo que realmente buscaba. Esta paz. Era lo más sincero que me había dicho. Al regresar, el pasado se sentía realmente lejano. Mi divorcio era un hecho legal, Alexander era un triste recuerdo y yo volvía a ser Isabelle Laurent, tanto en espíritu como en nombre. Volví a trabajar como consultora para la empresa de mi padre, pero a mi manera, usando el agudo sentido comercial que había perfeccionado arreglando los desastres de Alexander para construir algo propio. Kailan y yo nos convertimos en una fuerza, tanto en los negocios como en la vida. Donde Alexander había sido un lastre, Kailan era mi mayor activo. Nuestras mentes trabajaban en sintonía, y nuestras fortalezas se complementaban a la perfección. Éramos socios en toda la extensión de la palabra. Los meses se convirtieron en un año. En el aniversario del día en que ganó la apuesta y me llevó a la subasta, Kailan me condujo al jardín de su villa, junto al acantilado. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Hace un año te recuperé un pedazo de tu pasado, dijo con voz suave. Hoy quiero darte nuestro futuro. Se arrodilló. Mi corazón se detuvo. En su mano no había una caja de terciopelo, sino un simple pergamino desgastado. Era una escritura de propiedad. Esta es la parcela junto a la finca de tus padres, dijo, mirándome fijamente con sus ojos tormentosos. La compré. La casa que estaba destinada a mi madre, el jardín donde deberíamos haber jugado. Quiero construir nuestro hogar allí, Isabel. Contigo. Desde cero. Sin fantasmas. Sin recuerdos ajenos. Tragó saliva y el confiado Kailan Vance se veía repentinamente, encantadoramente vulnerable. Cásate conmigo. Construye una vida conmigo. Déjame ser tu hijo fiel. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero eran lágrimas de alegría pura y sin adulterar. Esto no era una propuesta de posesión ni una transacción. Fue una promesa de colaboración, de una base común, de recuperar una infancia robada y construir una gloriosa adultez a partir de sus cimientos. Sí, pronuncié la palabra del juramento. 1000 veces sí. Se levantó y me besó, y supo a redención y a un futuro tan brillante que casi dolía mirarlo. Nos casamos 6 meses después en ese mismo jardín, mientras nuestro nuevo hogar se alzaba imponente tras nosotros. Fue una ceremonia pequeña, solo con la presencia de quienes nos habían amado y apoyado de verdad. Mi padre me acompañó al altar, no para delatarme, sino para entregarme a mi futuro. Mi madre lloró, pero esta vez fueron lágrimas de alegría. De pie frente a Kailan cogido de la mano, vi al chico desde la ventana del estudio de arte, el hombre que había esperado pacientemente en las sombras, el rey que había luchado por recuperar a su reina. Vi mi pasado, mi presente y mi eternidad. El oficiante nos declaró marido y mujer. Kailan no me besó inmediatamente. Apoyó su frente en la mía, con los ojos cerrados como absorbiendo el momento. Te dije que volvería contigo si no te trataba bien, susurró, una broma privada solo para nosotros. Sonreí con el corazón tan lleno que pensé que iba a estallar. Y lo hiciste. Entonces me besó y el mundo se desvaneció. La brisa pasajera se fue, un susurro olvidado. Me sentía arraigado, querido y bañado por la luz constante e inquebrantable de mi sol inquebrantable. Nuestra historia no había sido una línea recta. Había sido un camino largo y sinuoso que nos había llevado, inevitablemente, de vuelta el uno al otro. Y mientras estábamos allí, rodeados del amor que finalmente había triunfado, supe que nuestro final feliz era solo el principio. El final.